porque tu fidelidad permanece para siempre, porque nos diste vida, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias te damos por darnos a entender y a conocer ese misterio que había estado oculto por siglos y edades, que eres Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en este tiempo manifestándose, Cristo impartiéndose, Cristo formándose en nuestras vidas, y tú manifestándose a través de cada uno de nosotros, como tu iglesia, como tu cuerpo, maravilloso Rey. Gracias porque abriste nuestros ojos espirituales, vendas cayeron, Señor, para entender tu palabra, para entender el nuevo pacto y el evangelio eterno. Gracias te damos, maravilloso Cristo, porque nos ayudaste y has estado con nosotros por morir en la cruz, por quitar todo pecado e iniquidad de nuestras vidas y por hacernos justos y por darnos vida. Gracias te damos y por ser impartido en cada uno de nosotros, por habitar en nuestros corazones, por habernos hecho templos del Espíritu Santo. Gracias, estamos agradecidos contigo porque podemos respirar, Señor, porque tenemos alimento, casa, todos los días estamos agradecidos contigo por ese amor tan grande en la cruz del Calvario. Por eso en este día declaramos espíritu de sabiduría y de revelación, para que se abran nuestros ojos espirituales y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y las riquezas de tu gloria y de tu gracia, maravilloso Jesús. En el nombre de Jesús renovamos el entendimiento de la mente natural, del alma natural. Lo renovamos en el nombre de Jesús para que tú seas formado cada día en nosotros, maravilloso Rey. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque eres fiel y porque fiel es tu palabra, Señor. Sumamos, Señor, al propósito eterno tuyo en este día. Gracias porque tú nos diriges, Espíritu Santo, a hablar verdades eternas en Cristo Jesús, porque eres tú glorificando a Jesús como siempre lo haces. Solamente oímos tu voz, somos receptivos para entender, Señor, en el nombre de Jesús. Y así lo retransmitimos a esta humanidad. Y mientras enseñamos tu palabra, tu poderosa mano está extendida para hacer milagros, señales y maravillas. Enfermos cobran vida esos órganos y son sanados, restaurados en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues ya estamos transmitiendo a través de estos medios de comunicación en nuestra página Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Bienvenidos cada uno de los que estamos acá reunidos, y cada persona que nos está viendo a través de estos medios de comunicación le damos la más cordial bienvenida. Acá en Jalisco tienen una familia en Cristo. Cada persona que nos va a ver o nos va a ver de manera directa o diferida a través de nuestra página YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, también le damos la más cordial bienvenida de las diferentes poblaciones, ciudades y países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, así como del continente europeo, de España, de cualquier otro país de habla hispana, donde nos vayan a ver también, ya sea de manera directa o diferida a través de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. El Espíritu Santo tiene una palabra de edificación para cada uno de vosotros en este día. Así es que estemos atentos a esa palabra, no nos distraigamos con cosas, sino estemos atentos. Y si tiene sueño, pues ahí tenemos un café bien cargado, con triple cafeína para que usted despierte. Y por último, un vasito, puede tomar un vasito con agua y echarle a su vecino ahí. Ok, muy bien. Ok, vamos al libro de Juan, por favor, comenzamos al libro de Juan. Capítulo 1, versículo 17. Si tiene oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios de comunicación, de compartir el mensaje del día de hoy a través de nuestras páginas, lo puede compartir para algún familiar, amigo que esté por ahí en una situación complicada. Aún así vamos a estar ya subiendo los videos a YouTube también compartiéndolos a través de Facebook, para que usted pueda también disfrutar de esa enseñanza que nos ha dado el Espíritu Santo. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Así dice la palabra en el nombre de Jesús. Estamos viendo el tema que se llama ¿cuál es el evangelio eterno? Y la pregunta es, parte de la pregunta, ¿la gracia o la ley de Moisés? Cuando entendemos evangelio eterno, estamos entendiendo lo mismo que dijo el apóstol Juan en el Apocalipsis, que hay un evangelio eterno, pero también que hay una gracia eterna, también hay un propósito eterno, hay un pacto eterno y un cordero eterno. Cuando entendemos la eternidad de Dios, estamos entendiendo principalmente, mire, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice el apóstol Juan en sus visiones: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tiene el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si estamos hablando de eterno, significa que estaba desde antes del principio de la creación, como parte de las buenas noticias, las buenas nuevas que Dios tenía para con nosotros en Cristo Jesús, para este tiempo y todos los tiempos. La manifestación de Cristo en el nuevo pacto no es más que la confirmación de un pacto eterno que hizo Dios para la humanidad. No era para un pueblo, no era exclusivamente para Israel. ¿Por qué razón no era para Israel el evangelio eterno, aunque está incluido Israel? Sino que no era exclusivo para Israel, era exclusivo para las naciones, tanto judíos, es decir, israelitas, como gentiles, que vienen siendo el resto de las naciones. Si entendemos ese concepto de que el evangelio no era nada más para un pueblo, porque Israel, ¿sabía usted que no existía desde el principio? Sin embargo, Dios escogió el pueblo de Israel con la finalidad de poder traer a manifestación al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Si Jesucristo no viene a través de un pueblo que escoge Dios, difícilmente hoy estuviéramos en Cristo Jesús y disfrutando de esa maravillosa gracia y ese favor inmerecido que nos regaló en la cruz del Calvario. Entonces, Dios se hace pactos temporales o transitorios con la humanidad. Desde el hecho de la ley de Moisés era un pacto transitorio o temporal, para Dios darle a entender a través de los corderitos que sacrificaban que venía un cordero, el Cordero de Dios. He ahí la importancia de que la salvación no es exclusivamente para un pueblo, aunque hay ciertos paradigmas, por decirlo así, algunas estructuras mentales que se han levantado en contra de Cristo, diciendo que solamente el evangelio era para el pueblo de Israel y no era para las naciones, cuando es todo lo contrario. Dice que Cristo tanto amó al mundo, el Padre tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, son todas las naciones, no nada más es el pueblo de Israel. Pero por algunos detallitos ahí que vienen y que no se han aclarado, es que muchos creen que Dios venía al pueblo de Israel, pero venía en un inicio a través de Cristo para que de ahí se expandiera el evangelio a todas las naciones, como lo hizo usando al apóstol Pablo, el Señor. Entonces, para ellos, si usted quiere conocer un poquito más, estamos viendo más historia, estamos viendo acerca del libro de los Hechos todos los viernes en el análisis de la carta de Santiago, que por cierto ha traído demasiada polémica, porque sí es polémico, la verdad es que es polémico. Pero cuando usted entra a analizar qué era lo que pensaban los judíos convertidos a Cristo o llamados de la circuncisión, todos ellos pensaban que tenían que ser salvos porque Cristo Jesús el Salvador vino a morir por ellos, pero aunado a ellos siempre tenían la idea de guardar la ley de Moisés. Siempre era el concepto de ellos, porque ellos eran judíos, creían que tenían que seguir guardando la ley. Entonces, ese tema lo estamos viendo el viernes, y la oportunidad que usted puede ver es un poquito más de historia acerca de la iglesia primitiva. Pero hoy estamos viendo acerca de lo eterno de Dios. Lo eterno de Dios siempre fue el evangelio, las buenas noticias que un cordero fue inmolado, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Ahí fue sacrificado Cristo. En otras palabras, en lo que a Dios respecta, Él dio a su Hijo y para Él ya estaba sacrificado. Aunque 4000 años después, por decirlo así, un promedio,
vino a manifestarse Cristo naciendo de una virgen y morir en una cruz. Eso fue años posteriores, pero eso ya estaba como un plan, el propósito eterno de Dios para la humanidad, no nada más para un pueblo. Y ahí la importancia de poder entender estos principios espirituales, porque si no lo entendemos así, entonces vamos a creer que el pueblo de Israel es más importante, porque parte del pueblo cristiano, aún en la actualidad, bueno, no está mal, ¿no? Vamos a orar por la paz de Jerusalén, está bien, vienen los salmos, en uno de los salmos. Vamos a orar por el pueblo de Israel, está bien, hay que orar por el pueblo de Israel, pero ¿qué cree? También hay que orar por las demás naciones, porque Cristo vino a las naciones, no vino nada más a un pueblo. Ese fue el propósito el propósito eterno del Padre. Pero vamos a continuar analizando. Ya vimos Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Vamos a estar leyendo en la traducción Reina Valera, y vamos a ver si tomamos la Biblia textual, cuarta edición. Efesios capítulo 1, por favor, versículo. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12, por favor. Efesios 1, 11 y 12. El 11 dice: en él también fuimos escogidos como su heredad. Entendamos, está hablando de los gentiles, pero también está hablando de los judíos. En el capítulo 2 ya nos habla de los judíos. Judíos y gentiles, de ambos hizo un solo pueblo. En él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está haciendo todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria nosotros lo que primero hemos esperado en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El 11, por favor, Reina Valera 60. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su... Ya nosotros habíamos sido predestinados como el pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, porque fuimos predestinados en Cristo, no fuimos predestinados en un pueblo llamado Israel. Eso fue el plan, el propósito de Dios desde el principio de la creación. ¿Entendemos? Para eso necesitamos conocer el nuevo pacto. Obviamente que si usted agarra textos del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, de la ley de Moisés, obviedad, pues por obviedad va a encontrar que tú eres mi pueblo escogido, donde Dios le dice a Israel. Estamos entendiendo. Sí entendíamos nosotros, o deberíamos haber entendido eso, que Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero llega el nuevo pacto, llega Cristo, llega la manifestación de un pacto eterno. Ahora Cristo no nada más viene a Israel, aunque originalmente llegó con ellos, nació en la carne, bajo un pueblo llamado Israel, aunque no tenía genealogía judía. ¿Sí sabía? Muchos dicen Jesús, bueno, con eso convencen muchos judíos mesiánicos o de raíces hebreas, convencen a los demás. Jesús era judío, preguntan. La respuesta de usted, ¿cuál sería? ¿Era judío o no era judío? Geográficamente, lo acaba de decir. Geográficamente sí. De nacionalidad judía, ahí es donde viene el problema para muchos, porque solamente participó el Espíritu Santo poniendo un embrión en la Virgen María, pero no participó ni la naturaleza de la Virgen María, ni la naturaleza de José, ni los genes de uno ni del otro. ¿Sí sabe usted? Por eso el cuerpo de Jesús era sin pecado, sin mancha y sin contaminación. ¿Entendemos esa parte? Entonces no participó ni los genes de uno ni los genes de otro, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 2, mire, si usted cree que participaron los genes, entonces ¿cómo podemos entender Hebreos capítulo 2, el autor de los Hebreos? Por favor. ¿Cómo podemos entender entonces esta parte donde el autor de los Hebreos nos dice acerca de lo que venía en Cristo Jesús? Hebreos capítulo, mire, fíjese.
Déjeme, aquí lo encuentro. Miren lo que sucedió con Jesús. Si creemos que participaron los genes, entonces tenemos que entender esta parte importante. Dios mío, no lo encuentro. Aquí vienen los Hebreos. Es que estoy viendo en otra traducción, con razón. Estoy con Biblia textual y me ubico más con Reina Valera 60. Aunque no debería ser así, ¿no? Pero Reina Valera 60 es una de las Biblias que tienen más interpolaciones o cuestiones de que, o añadiduras, pues. Añadiduras respecto a los textos más antiguos. Si usted agarra Biblia textual, Hebreos capítulo 10, hablando de Cristo, mire lo que dice el autor a los Hebreos: por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Cristo. Y si usted ve el contexto, se va a dar cuenta, comparativa de los sacrificios de animales y comparativa del sacrificio de Jesús. De eso nos está hablando el autor a los Hebreos. Yo creo que fue Pablo. Otros dicen, si bien es cierto, no aparece el autor de los Hebreos, pero por toda la manera de la explicación que da acerca de la ley de Moisés, yo creo que nadie más capacitado podía haber en ese tiempo para que explicara la carta a los Hebreos. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, es decir, Cristo entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. O sea, a Cristo se le preparó un cuerpo. En otras palabras, el Cristo eterno vino y se metió en un cuerpo de carne y hueso. Pero el cuerpo no fue engendrado por María ni por José, sino fue preparado. Fue hecho literalmente por el Padre a través del Espíritu Santo y por la palabra que dijo un ángel: concebirás. Y esa mujer que es dichosa y prodigiosa, porque una gran mujer de fe, adquirió el cuerpo, el embrión que fue puesto por el Espíritu Santo para engendrar a Jesús y traer al Cristo eterno en ese cuerpo. Por eso dice, me preparaste cuerpo, significa que el cuerpo no fue engendrado por nadie, sino fue preparado. ¿Entendemos esa parte de preparado? Son las cosas que a lo mejor nunca nos habían explicado. Pero ahora, a la luz del nuevo pacto, a la luz de la Biblia, ¿qué es la verdad? Muchas cosas habíamos escuchado, ciertas frases o doctrina o ideologías o ideas, conceptos, dogmas, habíamos escuchado, pero la verdad es que si la Biblia dice otra cosa, ¿qué es lo que vamos a creer? ¿Qué es lo que va a creer usted? ¿Lo que la Biblia dice o lo que alguien le dice? Porque si alguien le dijo algo y no se lo basó en la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a creer entonces? Entonces a Cristo se le preparó cuerpo, a Él se le preparó un cuerpo. Obviamente que incluyó la fe de Miriam, no María, una mujer de fe. Y nosotros le respetamos en ese sentido. Y luego dice más adelante en el 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se le preparó cuerpo para venir a hacer la voluntad de Dios, es decir, a venir a establecer o a manifestar el pacto eterno que hizo Dios el Padre con su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y la voluntad de Dios es que Él viniera a morir por nosotros en esa cruz del Calvario, resucitar al tercer día, y una vez resucitado no nada más irse al cielo, sino venir a ser impartido para que habitare en nosotros, en nuestros corazones, en el interno del espíritu nuestro ahí habita. Nos unimos a Él en un solo espíritu. Es depositado un espíritu dentro de nosotros unido al espíritu de Cristo. Somos una nueva creación. ¿Entendemos esa parte? Entonces, ¿se le preparó cuerpo o no se le preparó cuerpo? ¿O incluyó los genes? Entonces, ¿Cristo Jesús es judío? ¿Tiene genes judíos? ¿O solamente vino donde se le preparó cuerpo? Dios le preparó cuerpo a través de una tribu llamada la tribu de Judá. A través de ello Dios le preparó cuerpo en el
vientre de una mujer. Importante, claro que es bastante importante esa mujer. Entonces Dios le preparó un cuerpo, pero no influyeron los genes. Por consecuencia, Cristo Jesús no es judío. Ahí comienza la primera mentira de los judaizantes y los de raíces hebreas, y ahí empieza la primera mentira, porque es lo primero que le dicen: ¿de dónde viene Jesucristo? Te va a preguntar. ¿Tu pastor no te lo ha enseñado? ¿Que no te ha dicho que es judío? Mentira, no es judío. Él no tiene genes judíos. Solamente de esa tribu vino donde se le preparó cuerpo. ¿Entendemos esa parte o no la entendemos? Para que usted no se deje influenciar por personas que están practicando. Ellos le llaman, hay que regresar a nuestras raíces. ¿Y cuáles son nuestras raíces? Ellos dicen, pues judías, porque de ahí vino el Mesías. Que no, nosotros no tenemos raíces. ¿Qué entiende usted por raíz? Un origen, ¿no? De donde proviene, de donde se origina algo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos raíces judías, nosotros tenemos raíces eternas en Cristo Jesús, porque siempre estábamos planeados desde antes de la fundación del mundo, predestinados en Él, para que Él venga ahora a habitar en cada creyente, y nosotros seamos su cuerpo. Ya estaba desde el principio de la creación. Entonces los judíos surgieron, no sé, estamos hablando de, no sé si 2000 años después, surgieron los judíos. Desde Adán hasta la ley creo que son 2000 años. Desde Adán hasta Abraham creo que son 2000. De Abraham a la ley son entre 400 y feria, 500. Y estamos hablando 4000 años para acá, pues. 1500 años antes se le dio a Israel la ley de Moisés. 1500 años antes de Cristo. Es decir, habían pasado 2500 años donde Israel no aparecía por ningún lado. La ley no aparecía por ningún lado. Entonces, ¿qué fue primero, la ley o la gracia? Ahí es donde yo le pregunto. Si el Cordero estaba desde antes de la fundación del mundo, entonces la gracia ya fue desde el principio, pero manifestada hace aproximadamente 2000 y tantos años. Vamos a Romanos 8:29 para ir entendiendo estos principios básicos. Romanos 8:29, por favor, yo lo voy a leer en la Biblia. Nuevamente regreso a la textual. Reina Valera dice: porque a los que antes conoció. Y luego se pregunta, ¿cómo que antes conoció? Significa que yo ya era conocido por Dios. ¿Se da cuenta? Porque a los que antes conoció también los predestinó. Y ahí viene la predestinación. Yo creo en predestinación, pero no la predestinación calvinista. Porque la predestinación calvinista dice, basándose obviamente en esos textos que vamos a estar leyendo, dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo dice el 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, este texto bíblico obviamente es utilizado por la doctrina calvinista. Tiene cosas buenas la doctrina calvinista, no decimos que no, pero en el detalle de la predestinación, ellos creen que hay cierto grupo elegido, predestinado, solamente por el libre designio de su voluntad. Dios eligió a X personas para que sean salvos, pero eligió a otros para mandarlos al infierno, pues. O sea, solamente elige a unos y a los otros los deja para que vayan y vayan al castigo eterno. Pero lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, por favor, el 29 otra vez. Bueno, yo lo voy a leer en la Biblia textual, Romanos 8:29, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí se fija? O sea, si predestinó a alguien, fue a alguien que estuviera en Cristo Jesús. ¿Qué se requiere estar en Cristo Jesús? Bueno, que alguien en su libre voluntad o albedrío decida creer en Jesucristo, obviamente por la predicación del Evangelio. Tiene que haber predicación del Evangelio para que alguien sea plenamente convencido que estar en Cristo Jesús es tener vida eterna. Y la vida eterna no es irnos al cielo. La vida eterna podemos experimentarla estando aquí en la tierra, por obviedad, porque la vida eterna es que conozcamos al Padre y conozcamos a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado.
Porque a los que antes escogió también los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, si lo predestinó usted, predestinar es un destino antes de la manifestación. En otras palabras, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había predestinado a usted para que usted estuviera en Cristo Jesús. Pero no nada más eso, sino que para que fuera conforme a la imagen de Él. ¿Se ha dado cuenta? Es decir, estamos hablando que toda persona de cualquier nación, tribu, lengua, que crea en Cristo Jesús, ya estaba predestinado para que fuese hecho conforme a la imagen de Cristo. Ya no somos conforme a la imagen del primer hombre llamado Adán. Ahora somos conforme a la imagen de Cristo. Esa es la gran diferencia entre la primera creación y la segunda creación. La primera creación, obviamente, el Adán que dejó de ser espíritu vivificado y comenzó a ser alma viviente, murió espiritualmente, pero ahora en Cristo Jesús nosotros ya no somos alma viviente, ahora somos espíritus conforme a la imagen de Cristo Jesús, de su Hijo. Pero ese plan ya estaba predestinado. Siempre fue el plan, el proyecto y el propósito de Dios que usted fuera conforme a la imagen de Cristo. No fue Israel, para que usted me entienda, no fueron los judíos. Ahora cuando hablamos de esta verdad eterna que es Cristo viniendo a las naciones, y que ese fue el plan y el propósito de Dios, no estamos en contra del pueblo de Israel, para que usted me entienda. No estamos desechando a Israel, porque muchos creen o tienen la idea de que cuando decimos que Israel no es el pueblo escogido, ahorita en el nuevo pacto, pero sí fue el pueblo escogido, muchos creen que somos antisemitas. Pero yo no creo que seamos antisemitas cuando estamos hablando una verdad eterna de un pacto eterno. Le voy a decir por qué. Porque gran parte de los vuelvo a insistir, raíces hebreas, judíos mesiánicos, no son judíos, no son israelitas, son latinos. En el caso de los mexicanos, pues son mexicanos. No tienen ninguna naturaleza, ningún gen judío, para que usted me entienda, sino que se creen judíos. Eso se llama, ¿cómo, Michelle? Ideología de, aprovechando ahorita que estamos a la moda, ¿no? Ideología, no es cultural, no es ideología, no recuerdo el nombre, búsquelo ahí, pero es una ideología eso, creer algo que tú no eres. O sea, tiene la idea que tú eres algo, pero no lo eres. O sea, para no meterme en esos problemillas de que el que se cree gato o algo así, ¿no? ¿Sí me entienden? Imagínense comprándole ya a los seres humanos, comprándole jaulas. Dios mío, ahora sí que están atrasados, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. Pero se llama, no sé si es ideología cultural, no tiene que haber ideología cultural, tiene que haber ideología de raza, pues, algo así. Entonces, ese es un problema, es una ideología, bueno, búscalo, Michelle. Ese es el problema, es una ideología más, que alguien no siendo algo se cree algo. Ellos no son judíos, tienen genes, aquí mexicanos, pues tienen genes de aquí, de españoles, con las tribus de allá, de las tribus indígenas acá de los aztecas, con zapotecas, y los que venimos de Sonora somos de allá, ¿los qué? ¿Cómo se llaman? Los yaquis y los no sé qué por allá, ¿no? Acá tenemos uno yaqui, ¿no? Tenemos una revoltura con, allá llegaron entre franceses, yaquis y los originarios indios de ahí, pues hay una gran mezcla, ¿no? Pero menos genes judíos. Lo más complicado es que encontremos un gen judío acá. Es muy difícil, excepto que sean judíos que se han venido de allá. Una con Colón, que fueron muy pocos, y otra que se hayan venido en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial. Muchos se vinieron en la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, cuando hubo el problema, usted sabe, el Holocausto. Entonces dice que fuimos a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Siempre el plan, el propósito y el proyecto de Dios siempre fue que usted fuera conforme a la imagen de Cristo. Nunca el proyecto, el plan y el propósito de Dios fue para que usted fuera a la imagen de Adán. Adán iba a tener muchos hijos, ¿cuántos saben? Y Adán lo hizo a imagen de Dios. ¿Sí sabía que lo hizo a imagen de Dios? Pero en lo personal, Adán
tenía que comer de algo externo que se llama el árbol de la vida para poder vivir. Ahora el árbol de la vida, que es Cristo, ahora ya no tenemos que comer por fuera, ahora lo tenemos aquí dentro. Pero ahora crecemos en el entendimiento de que Él ya habita aquí con nosotros para poder que Cristo sea expresado a través de nosotros. De otra manera, si nuestra mente no reconoce que el que creó los cielos y la tierra, el Cristo eterno, habita en nosotros, difícilmente vamos a poder expresar al Cristo. Cuando Pablo entendió estos principios espirituales, mi hermano, milagros extraordinarios, inclusive también a través de los discípulos, obviamente, ¿no? Todos los que estuvieron con Cristo Jesús vieron milagros. Pablo no estuvo con Cristo Jesús. Sin embargo, a través del ministerio del apóstol Pablo se vieron grandes milagros, señales y maravillas, porque entendieron principios espirituales eternos. El Cristo eterno ahora habitando en cada uno de nosotros. Entonces, Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. ¿A la imagen de quién? Del Cristo eterno, el Hijo de Dios. Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. ¿En qué sentido? Ahorita lo vamos a ver. Y a los que predestinó, a esos también, dice, llamó, y a los que llamó a esos también justificó. Usted estaba, la iglesia de Cristo, que son las naciones de la tierra, obviamente incluyendo a Israel, el pueblo judío que está en Cristo, todos ellos, siempre la idea de Dios fue justificarlos. ¿Con qué finalidad? Porque Adán nunca comió del árbol de la vida. ¿Sí sabía que nunca comió? Dios sabía que no iba a comer del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si Adán come del árbol de la vida siendo una persona con un libre albedrío, muerto espiritual? Hubiera vivido eternamente muerto espiritual. Una vez que pecó Adán y vuelve a comer del árbol de la vida, ya muerto espiritual, iba a vivir eternamente muerto espiritual. Se iba a destruir toda esa humanidad, para que usted me entienda. Literalmente. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo? El primer Adán tenía que comer del árbol de la vida. Cristo es la vida que habita en nosotros. Por eso, cualquier error, pecado o algo que usted cometa en las 2/3 partes de su ser, alma o cuerpo, para Dios ya no son trascendentales en el sentido de la salvación, porque ahora Dios ve a Cristo en usted, porque su vida está escondida en Cristo, eso dice la palabra. Por eso usted pudiera cometer un error, un pecado, si estamos de acuerdo que pudiéramos cometer error, pecado en la mente, en el pensamiento, en el cuerpo, pudiera cometer un hijo de Dios, aunque no debe ser una práctica, pero pudiéramos cometer, pero entendemos que si Cristo está en nosotros, tenemos vida eterna en Él. Esa es la gran diferencia, que ahora un ser humano que peca no muere espiritualmente cuando peca, porque nuestro pecado no está relacionado con el espíritu, sino está relacionado con las 2/3 partes que no somos. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Pero si peca algo de usted, va a pecar las 2/3 partes, aunque Pablo ya no le llamó pecado, le llamó obras de la carne. Por eso Pablo le llamó obras de la carne. ¿Sí sabía que por eso le llamó obras de la carne? Léase Gálatas 5. Obras de la carne, como diciendo Pablo, mientras no renueves tu mente, siempre vas a estar haciendo obras de la carne. Renueva tu mente y las obras de la carne van a ir disminuyendo, y el que va siendo formado en ti, en tu mente, es Cristo, y ahora vas a expresar a Cristo, o Cristo se va a expresar a través de ti, ¿ok? Y van disminuyendo las obras de la carne. Imagínese si Dios lo juzgara a usted conforme al primer Adán. El primer Adán, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el primer Adán? Desobedeció. Y la desobediencia lo llevó él a comer de un árbol que literalmente le daba un conocimiento de hacer buenas obras y no hacer malas obras. Literalmente, el hombre quiso vivir por sus obras. Eso significa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre eligió hacer cosas buenas, pero lo primero que hizo fue hacer cosas malas, porque desobedeció a Dios. Ese primer Adán era imperfecto en ese sentido, porque sabía Dios que el hombre, que al darle libre albedrío a Adán, iba a pecar por naturaleza. ¿Por qué? Porque tenía un ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora yo le pregunto, ¿fue un pecado espiritual o fue un pecado natural de Adán? Los dos.
¿No? ¿Qué fue lo que influyó en Adán para que desobedeciera a Dios? Oyó la voz de alguien que influenció su mente. Entonces ahí podemos ver el alma en operación de Adán. Obviamente que el pecado fue espiritual, obviamente que fue espiritual porque hay una muerte espiritual, pero surge ¿cómo? A través de oír la voz de una serpiente, Eva, nuestra hermana Eva. Oye la voz, de antemano era Adán, mujer pues. Oye la voz y esa voz influencia su alma y su alma la lleva a ella a que influencie el alma de Adán, los pensamientos de Adán, de tal manera que ahora el hombre al cometer un pecado obviamente espiritual, muere espiritualmente, pero surge como un pensamiento y como una voz. Para oír una voz, ¿cómo lo oyó la voz? Dígame, ¿qué utilizó para oír una voz? ¿Qué utilizó? Podemos decir que los oídos espirituales, pero también podemos decir que los oídos naturales, porque a través de esa voz entró la duda, la incredulidad y la desobediencia de Adán. El problema es que se lo llevó a su mente y lo creyó, que si él comía de ese árbol iba a ser igual o semejante, en otras palabras, igual a Dios, conociendo el bien y el mal, cuando ya era igual a Dios. La única diferencia es que no conocía el hombre el mal. Entonces, si entendemos esos principios, que ahora en Cristo Jesús, el que piensa mal, ya por eso se nos va a ir al infierno. No, por eso precisamente vino Cristo, para que el que piensa mal o peca en su mente no se vaya al infierno, y para que le llegue a cometer algún pecado en el cuerpo también no se vaya al infierno. ¿Ok? Ahora el detalle que muchos no están de acuerdo con esta doctrina es porque dicen, es que usted está promoviendo que peque. Yo no estoy diciendo que se van a pecar. ¿O estoy diciendo eso? Yo estoy diciendo, si alguien peca, Dios, en otras palabras, no le va a quitar la salvación porque lo cometió con las 2/3 partes de su cuerpo, de su ser, perdón, alma y cuerpo. Ya no lo cometió con su espíritu, que es usted, un espíritu vivificado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo. Entendemos esa parte. Yo no estoy promoviendo nada, yo le estoy diciendo una verdad bíblica. ¿Ok? No estamos promoviendo nada. El problema es que lo que no entienden eso, quieren obligarlo a usted a través de la ley de Moisés a decirle, no esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Nadie va a cambiar así. Va a cambiar cuando entiende quién es el que habita en nosotros y el que desea expresarse a través de nosotros. ¿Entendemos esa parte? Entonces, otra vez, en Cristo Jesús, por eso Dios sabía que el primer hombre que pecara, es decir, Adán, iba a empezar primeramente por lo natural, oyendo una voz. Después esa voz se le iba a llevar a la mente natural, porque obviamente no era la mente de Cristo, era la mente natural de él que pensó, maquinó desobedecer a Dios. Y por último, desobedece a Dios y eso se convierte en un pecado espiritual. ¿Okay? Y lo aleja de la naturaleza divina, lo aleja de Dios. El hombre se separa de Dios y ahora es un alma viviente. Eso dice la palabra de Dios. Pero como Dios sabía que iba a haber ese problema, dice, bueno, ahora mi propósito inicial y mi proyecto inicial mi plan inicial es enviar a mi hijo. Por eso para mí ya está inmolado y sacrificado desde antes de la fundación del mundo, porque yo sé que Adán iba a pecar. Y siempre mi hijo Cristo fue el plan único de Dios para la humanidad, porque ahora la humanidad que está en Cristo puede cometer errores. ¿Cuántos saben que todos podemos cometer errores? Aunque no es una práctica, pero podemos cometer errores. Aún así, Dios nos ve en Cristo y por eso no nos quita la salvación como se le quitó a Adán, porque ahora estamos unidos al Espíritu de Cristo. Esa es una gran verdad en el nuevo pacto, que no tenían en el antiguo pacto ni tenían en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, la gente sí podemos decir que perdía el ser justificados o su salvación, pues. A través de la ley de Moisés en esa época la gente no eran salvos por hacer obras de la ley, sino eran salvos porque, o se les contaba su fe por justicia, como si fueran justos. Eso dice la Biblia. Abraham vivió antes de la ley y dice que la fe de Abraham le contó como si fuera justo, como si estuviera viviendo en este nuevo pacto, aunque Abraham no vivió en este nuevo pacto. Sin embargo, Abraham está con Cristo. ¿Cuántos saben que está con Cristo?
Siendo un muerto espiritual está con Cristo. ¿Por qué? Porque él ejerció fe y creyó en aquel Cristo que se le dio la visión en Génesis 22. Ahí dice que hubo un cordero trabado en una zarza y ahí estaba Cristo literalmente manifestándose a Abraham. Y Abraham creyó en aquel que había de justificar al impío, al pecador. En él creyó Abraham y dice que esa fe le fue contada por justicia. ¿Sí? Es decir, como si hubiese estado en el nuevo pacto, como si hubiese sido justo. Aunque literalmente no se fue al cielo, él estaba en el seno, obviamente se llama el seno de Abraham, en el corazón de la tierra. Pero cuando Cristo resucita, dice que se llevó a esos que estaban en el seno de Abraham cautivos juntamente con él. Todos los que murieron siendo justos en ese sentido. La ley no justificó a nadie por hacer obras, no. Porque más de algunos de ellos creyeron en que cuando se sacrificaba un cordero anualmente para expiación de los pecados, más de uno de ellos creyó que era el Cristo eterno que venía a manifestarse. Por eso Dios se les presentó en corderos, para que sacrificaran y su pecado fuera expiado o cubierto temporalmente. Pero aquel que creía que esos corderos representaban a Cristo, todos ellos su fe le fue contada por justicia. Es decir, había una salvación temporal, para que usted me entienda, en el sentido de que se iban al seno de Abraham todos los que morían ahí, pero no por hacer las obras, sino por creer que esos corderitos simbolizaban y representaban al Cristo eterno. Ahora sí entendemos la gran diferencia. Si usted hubiese nacido como hijo de Adán, imagínese usted en este tiempo, ¿no? Pero usted hubiese sido el hermano de Caín, Abel, y luego vino Set. Usted hubiese sido el cuarto que nació, un ejemplo, Set, hermano de Set, porque Abel murió. Hubiese sido hermano de Caín directamente, el segundo o el tercero que nació. Si hubiese sido usted ahí, cualquier cosa que usted hubiese hecho, usted ya era un muerto espiritual, porque ya traían la imagen del terrenal, es decir, de Adán. Todos ellos traían la imagen del terrenal, pero ahora nosotros ya no traemos la imagen del terrenal. Dice 1 Corintios 15 que tenemos la imagen del celestial, es decir, Cristo. Por eso nuevamente Romanos 8:29, esto es difícil de entender, porque cada persona se quiere ver por lo que piensa y como se ve en el espejo. Si en el espejo amaneció con ronchas y todo, se cree defectuoso. Si le amanecieron unos barros, unas espinillas, y se ve en el espejo, ¡ay, qué feo me veo! Pero usted no está visto, Dios no lo ve así. Si Dios lo viera en lo físico, póngase a pensar. Si Dios nos viera en lo físico, póngase a pensar, ¿cómo nos iba a ir? Usted se ve en lo físico, usted ve sus pensamientos, pero Dios lo ve a usted en Cristo. Él hizo la obra perfecta para verlo a usted en Cristo, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Eso tiene que caer el 20, que somos parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, la gente no va a andar perdiendo la salvación por cualquier cosa, para que usted me entienda. Solamente aquel que deja de creer en Cristo Jesús es aquel que no es que la pierda, sino la desecha. En otras palabras, pero alguien que está en Cristo Jesús dejará de creer en Cristo Jesús. No sé en qué porcentaje de milimésima parte o millonésima parte pudiera haber una persona que después de haber creído en Cristo deje de creer en Cristo. Es muy complicado. O aquel que simuló creer en Cristo y nunca creyó en Cristo, estuvo en una congregación cristiana, es porque nunca nació de nuevo. Pudiera ser el caso. Entonces nosotros ya no somos de los que practicamos el pecado, sino somos personas que podemos cometer errores, sí, pero ¿qué cree? Dios ya nos ve en Cristo Jesús. La idea es renovar la mente, renovar el entendimiento. Por eso cuando su servidor le dice escuchen palabra, escuchen el nuevo pacto, no es para que sea un religioso más, pues, no es para que, pues ahora tengo que cumplir con Dios y voy a escuchar palabra. No, es para que renueve su mente. Porque renovamos la mente. Por eso le voy a estar pasando ya enseñanzas de maestros de gracia. Vamos a estar ya transmitiendo todo evento que se esté dando por Facebook de nuestros hermanos en Cristo de diferentes partes de la tierra,
que ya son maestros del Evangelio, necesitamos estar nutriendo en otras palabras, necesitamos llenarnos de Cristo, llenarnos de la plenitud de Cristo, porque Cristo es el todo en todos. Y si Cristo no renueva, no nos ayuda a renovar la mente, el escuchar acerca de Cristo, de lo que Él pagó en la cruz y todo lo que conquistó por nosotros, no va a haber cambios. Ya el que no cambia es porque decide no cambiar, así de sencillo. Pero Dios no lo va a condenar. Si usted cree en Cristo Jesús, pues tiene eternidad en Él, es todo. La ventaja de renovar la mente es poder vencer en todas las áreas de nuestra vida. Obviamente porque sabemos, como dijo el apóstol Pedro, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿En qué sentido? En que puede tener pensamientos, así como nuestra hermana Eva, dijo el apóstol Pablo, que también fue sugestionada y convencida. Bueno, así también Satanás puede convencerlo a usted en cierta área. Pero Satanás ya no tiene autoridad sobre los que estamos en Cristo Jesús. Por eso lo mencionamos mínimamente. ¿Se da cuenta? Casi no lo mencionamos. Porque lo que más necesita todo hijo de Dios es renovar el entendimiento. Más que decirle todas las artimañas de Satanás, usted necesita renovar el entendimiento en Cristo Jesús. Para cuando Cristo Jesús se exprese a través de ustedes, entonces usted sea más que vencedor. Aunque ya es más que vencedor, pero realmente el más que vencedor se vea manifestado en muchas áreas de su vida, ¿no? Desde problemas de sanidad o enfermedad, desde problemas en el ámbito de la pobreza. Cuando enfocamos nuestra atención al propósito eterno del Padre, nada nos va a fallar, porque el propósito eterno del Padre es dar a conocer a su Hijo aquí en la tierra. Y si estamos enfocados en eso y estamos llenándonos de la plenitud de Cristo, créalo que de antemano somos la plenitud de Cristo nosotros. Pero esta mente necesita que entienda que somos la plenitud de Cristo. Entonces Romanos 8:30, a los que predestinó, o sea, es decir, los predestinó en Cristo, no en su soberana voluntad para salvar a unos y a otros enviarlos al infierno, no. Al que predestina, lo predestina en Cristo Jesús. Si usted fue predestinado, a usted también lo llamó, y a los que llamó a esos también justificó. Y a los que justificó también a esto, ¿qué? Les dio gloria. Nosotros tenemos la impartición de la gloria de Dios en el interno. No andamos buscando una gloria externa, porque parte de la iglesia de Cristo anda buscando un Espíritu Santo externo, una gloria externa, un poder externo, cuando ya habita en nosotros la plenitud del poder de Dios a través del Cristo eterno que habita en nosotros. En otras palabras, cuando podamos decir, si alguien habla de un avivamiento, estamos hablando de que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Nosotros por Cristo Jesús ya estamos avivados. Nada más es cuestión de darle a entender a esta mente, literalmente, que debemos expresar a Cristo en esta tierra. Romanos capítulo 11. Bueno, vamos a Colosenses mejor, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. No sé si me estoy dando a entender, pero si no la entendió, vuelva a escuchar esta enseñanza. Colosenses 1:16. Porque en él, nuevamente dice el apóstol Pablo, es decir, en Cristo fueron creadas todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y luego, una vez que dice que todo fue creado por Cristo, por él y para él, entonces dice Colosenses 1:17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, es decir, en Cristo, siempre van a subsistir. ¿Ya? Y luego el 18, y él es la cabeza de ¿qué? Del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que creen en Jesucristo. Porque muchos están ahorita discutiendo y alegando, es que nosotros somos la iglesia que fundó Cristo, es que nosotros somos la iglesia.
La iglesia son todos los que están en Cristo, los que creen en Cristo, es todo, nacidos de nuevo. No se trata de ninguna institución religiosa. La iglesia, dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Sencillo. Todos los que han creído en Cristo, nacidos de nuevo, son el cuerpo o la iglesia de Cristo. Así es sencillo. No se trata de ninguna institución religiosa, ¿eh? Aunque muchos dicen, no, es que yo soy de esta iglesia y yo soy la iglesia de Cristo. Olvídese, eso no se trata de ninguna institución religiosa. Se trata solamente de creyentes en Jesús. ¿Ya? Entonces, si Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y luego dice, Él que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar o la preeminencia. En otras palabras, el primero que resucitó entre los muertos fue Cristo, pero una vez que murió en la cruz del Calvario y se le cargó el pecado nuestro, no el de Él, murió espiritualmente y Él fue el que resucitó entre los muertos que estaban en las profundidades del mar. ¿Entendemos esa parte? El primero que resucitó entre los muertos, pero para que Él siempre se le dé el primer lugar, porque Él era en el principio, y desde el principio usted estaba predestinado para ser parte de su cuerpo. En otras palabras, lo que le quiero decir es que Cristo vino a la humanidad completa. Romanos capítulo 12. Entonces, los que están en Cristo, ¿quién es el pueblo de Dios o escogido de Dios? ¿Israel o Israel más los gentiles que están en Cristo? La respuesta es la segunda. El pueblo de Dios ahora en el nuevo pacto, no estamos minimizando nuevamente a Israel. En Romanos 11 dice que Dios tiene un plan para Israel, para que un remanente sean rescatados o salvos a través de que crean en Cristo Jesús. No estamos desechando a Israel como Pablo tampoco lo desecha, pero Pablo sufría por los que eran de su nación para que fuesen salvos igual que él. Era un sufrimiento de Pablo. Romanos capítulo 12, ahí estamos, ¿eh? Romanos 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué dice? Un cuerpo en Cristo. Y todos que creen, miembros los unos de los otros. Si usted, cuando observa su cuerpo, ¿qué parte de su cuerpo está conectado al cerebro? ¿Qué pasa cuando va caminando por la calle, sobre todo las mujeres, no, que usan guaraches, y que se hallan una piedra y se cortan y se les va toda la uña? ¿Qué sienten? Porque esa parte está conectada al cerebro, es decir, la cabeza. No hay nada en nuestro cuerpo que esté desconectado del cerebro, la cabeza. Por eso Cristo es nuestra cabeza. Por eso todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Por eso no debemos de darle más prioridad a unos ministerios que a otros. Dios constituyó los 5 ministerios de Efesios 4:11, pero es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que ellos sean exaltados. ¿Entendemos? Hemos puesto muchos mensajes que personas se molestan porque lo que menos queremos es exaltar un ministerio, sino que sea Cristo el exaltado siempre. Y que si su servidor estoy impartiendo la palabra en ustedes, estoy impartiendo el Cristo eterno en ustedes. Pero no soy más importante que ustedes. No soy más importante. Porque todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Nadie es más importante que otros. Aunque Pablo habla de dar honor a las personas, sí, creemos en esa honra a las personas, a los ministerios. Creemos en esa honra. No lo minimizamos, pero tampoco minimizamos al más pequeño del cuerpo de Cristo, que es a lo mejor el que barre, el que hace el aseo, el que limpia los baños. Imagínense, pónganse a pensar el que limpia los baños. Dios mío, va uno al baño y deja sus cosas ahí. Y no quiero hablar de esas cosas porque se escuchan muy feos.
Pero imagínense los hermanos lavando el baño, o sea, pónganse a pensar. Yo lavé baños en mucho tiempo en una congregación donde estaba. Muchas veces lavé baños. Y peor en el local donde estábamos, no era un local propio, sino que era un local donde se combinaba con fiestas regionales ahí del ejido Jiquilpan, en Los Mochis. Y como hacían fiestas regionales, pues otro día amanecía el piso vomitado. Amanecía de todo en el piso. Póngase a empezar limpiando vómitos en el piso, Dios mío. Pero lo hacíamos primeramente por amor a Cristo. Por eso lo hacíamos. Entonces, póngase a pensar, pero no por eso alguien que hace el aseo es menor que, o limpia los baños es menor que el maestro o el pastor que está al frente. No es así. Segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El viejo hombre ya no está en usted si está en Cristo. Usted ya no es el que era antes de estar en Cristo. ¿Sabe que no es? Lo que todavía le queda de ese remanente pudiese ser la mente no renovada. Pero de ahí en fuera usted es una nueva creación en Cristo Jesús, unida al Espíritu de Cristo. Y ese fue el plan y el propósito eterno del Padre. Por eso le estoy diciendo, ¿cuál es el Evangelio? ¿La ley que vino 430 años después de Abraham? ¿O 2500 años después del Génesis? ¿Del Génesis de la creación del primer hombre? ¿O el Cristo eterno? ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia. ¿El Cristo eterno que iba a venir a manifestarse hace 2000 años o la ley de Moisés? Tenemos que ser bien claros en todo esto. Y vamos a ir viendo comparativas. Yo primero le quiero entender que usted es el pueblo de Dios. Que no crea, vamos a adorar a Israel, vamos a la tierra. ¿Cuántos les ha gustado o quieren ir a la Tierra Santa? Yo sí quiero ir a conocer. Pero no a traer tierrita santa, porque creo que esa tierrita santa me va a ayudar. No, nunca nos va a ayudar nada la Tierra Santa. Lo que nos va a ayudar es Cristo Jesús que está en nosotros. Nada más. Hay que darle importancia a lo que Dios dice en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es la manifestación del pacto eterno, y si no entendemos el nuevo pacto, nunca vamos a entender el pacto eterno, porque toda gente está enredada en asuntos de que si soy israelita o no soy israelita, o porque soy mexicano soy menos que los israelíes. Olvídese, no es así. Y lo único que exaltan a Israel ahorita como el pueblo de Dios es porque todavía no entienden el nuevo pacto, es todo. No hay otra manera de por qué alguien puede exaltar a Israel. Aunque debemos de tener un ministerio para predicarles a los. Si usted va a aprender un día hebreo, por favor, sea para que les vaya a predicar a ellos la palabra. Y no para andarse creyendo judío. Es muy diferente. Primera de Corintios 1:30. Entendamos esos principios básicos. Entonces dice, mas por Él, es decir, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Está hablando a las naciones. La carta a los Colosenses era una carta de Pablo a los gentiles. Y está hablando en la carta a los Efesios que leímos ahorita era una carta a los gentiles. Aunque ahí también les dice a los gentiles, tanto en Efesios capítulo 2, tanto judíos como gentiles son un solo pueblo en Cristo Jesús, son una nueva creación, un nuevo hombre, creados en Cristo Jesús. Entonces ya no hay, en Cristo Jesús no hay diferencia. Mire, vamos a Gálatas, ya no hay diferencia. Si usted puede entender esto, Dios mío, le va a quedar bien claro. Pero si usted dice, no, pastor, es que yo quiero hacerme judío, quiero dejarme crecer las barbas y ponerme la kipá, ese gorrito, y pues quiero parecerme judío, pastor, no hay ningún problema, déjese crecer la barba. El problema no es la apariencia, el problema es que se crea judío. ¿Identidad de qué? Tiene su nombre.
me lo busques. No es de género, es identidad de... ¿Encontraste? Identidad de genética, no sé, no recuerdo cómo se llama eso, ¿no? Identidad de... que quieren parecerse judíos aunque no lo son, pues. Gálatas capítulo 3, 27 y 28, por favor. Gálatas 3, 27 y 28, mire, le va a quedar bien claro esto. Ya con eso vamos a terminar. Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Qué significa bautizados en Cristo? Bautizo, la palabra griego bautizo significa, bueno, una de las acepciones es completamente mojado. También puede ser estar dentro de Cristo. Eso significa ser bautizados, estar dentro de. Entrar en Cristo, eso significa estar bautizados. Entrar en Cristo, sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, es entrar en Cristo. ¿Por qué entramos en Cristo? Porque somos su cuerpo. Desde ahí ya entramos en Cristo. Eso significa la palabra bautizados en Cristo. Muchos dicen, pastor, ¿y en qué fórmula se bautiza usted para ser salvos? Aquí no está hablando nada de eso. Ninguna fórmula en lo que usted se bautiza en agua lo va a salvar. Lo único que lo va a salvar es el bautismo en Cristo, es decir, estar dentro del cuerpo de Cristo, sumergidos en Cristo. Ese es el único bautizo que lo salva. Y la manera de poder estar sumergidos en Cristo es creer en Él como el Cristo eterno que murió en la cruz. Creer en Cristo. Empieza el nuevo nacimiento espiritual, se le deposita a usted un nuevo espíritu conforme a la imagen de su Hijo. Entonces en ese momento Cristo habita en usted. Y en ese momento usted ya es parte del cuerpo de Cristo, está sumergido, bautizado en Cristo. No tiene nada que ver que uno se bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros se bautizan en Cristo Jesús. Una pregunta yo le diría, si usted nunca se bautiza en agua, se nos va a perder eternamente y se nos va a ir al infierno. El bautismo de antemano, el bautismo era, los que primeramente se bautizaron era la iglesia judía en los primeros siglos, porque era una costumbre de bautizarse conforme al bautismo de arrepentimiento que traía el apóstol Juan, que venía a anunciar al Cristo eterno que venía. Si a alguien ahorita nunca lo echamos agua helada ni lo metemos allá en el río, hay unos pastores que se avientan varios minutos con el hermano abajo, como dices, que ya no regrese, ¿no? Unos se los avientan en el mar, otros en el arroyo, no sé. Pero si nunca lo bautizamos en agua, olvídese. Esa era una doctrina que utilizaban los primeros judíos antes de que el apóstol Pablo se le diera la revelación. Por eso la doctrina de bautismo, dijo Pablo, que eran parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Son los primeros rudimentos, eso. Como diciendo, ustedes ya pasaron por eso. Ahora entiendan que son bautizados en Cristo, están sumergidos en Cristo. Eso es lo que importa. Y si a alguno de pasada le damos un remojón, bueno, pues si alguien de ustedes se quiere bautizar en agua, bueno, pues lo echamos al agua. No hay ni un problema, si quiere tener su conciencia tranquila. Pero usted es salvo por estar sumergido en Cristo. Bautizado en Cristo, eso significa. Y el que lo sumergió en Cristo fue el Espíritu Santo, según primera carta a los Corintios capítulo 12. Bautizados en Cristo. Él nos introdujo a Cristo. ¿Ok? Digo, no sé si ya los desilusioné, pero si quieren, no hay problema. Vamos, hacemos una carne asada a la orilla de acá, ¿cómo se llama? No, acá, de la primavera, hay un arroyo ahí, ¿no? Vamos y le damos un chapuzón, hombre, y aparte nos llevamos unas tostadas de ceviche, con mucho gusto. Usted nada más dígame Semana Santa y que estamos ahí listos. Y bueno, si se bautiza en agua, solamente es para simbolizar lo que ya sucedió en el espíritu, en lo interno de usted. ¿Estamos de acuerdo? Si se bautiza en agua es para mostrar algo que ya sucedió en el interno de ustedes. Usted ya no va a ver bautizando en agua, creo que hasta el capítulo 8.
A Cornelio, ¿lo bautizaron en agua, Cornelio? Mire, vamos a Hechos 10, rapidito, ya que estoy en eso. Ya me metí en este asunto, pues ya que dice, ¿no? Les predicó, el apóstol Pedro les predicó. Hechos capítulo 10, versículo 43. Por favor, Pedro en la casa de Cornelio predicándole a los gentiles, ¿ya? Acuérdense que son gentiles estos. Los gentiles, había gentiles prosélitos que guardaban la ley de Moisés porque creyeron en el Dios de Israel, que es nuestro Dios, obviamente, ¿no? Entonces los judíos prosélitos, había dos partes en el templo de Jerusalén, la parte interna y la parte externa. En la parte interna entraban solamente puros judíos, y los gentiles de otras naciones que creían en el Dios de Israel entraban a la parte externa del atrio. No se les permitía entrar a la parte interna. Había dos atrios, uno interno y otro externo. Cuando tenga oportunidad, vea una imagen del templo de Jerusalén, uno interno, otro externo. En la parte externa entraban todos los gentiles que creían en el Dios de Israel. En la parte interna no entraba nadie más que puros judíos. Y de eso se le acusó a Pablo, de que andaba metiendo griegos a la parte interna. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, que en él creyeren, dice Pedro, recibirán perdón de pecados por su nombre. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué significa que cayó? Leamos el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramara ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 46? Por favor, seguimos leyendo. Porque los oían que hablaban en qué, en lenguas, y que magnificaban a Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, empezaron a fluir los dones espirituales en los gentiles. 47, por favor. Todavía usted va a encontrar ahí, mire. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Esa costumbre ya la traían los judíos. Por eso Pedro, usted a Pedro todavía lo va a encontrar bautizando en agua. ¿Qué más dice? 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué fue primero? ¿El nuevo nacimiento o el bautismo en agua? Pónganse a pensar, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? Nadie que no ha nacido de nuevo puede recibir el poder del Espíritu Santo. Nadie. Ellos fueron bautizados una vez que fueron salvos. ¿Por qué? Porque en la costumbre judía todavía se acostumbraba a simbolizar ese bautismo como una representación de lo que Cristo había hecho por ellos, sumergidos a lo más profundo del agua, en lo profundo del agua, pues, pero significa que Cristo bajó a las partes más profundas, al corazón de la tierra. Ellos querían simbolizar eso, porque Pedro entendió en Hechos capítulo 2. Dice que Cristo fue al Hades. No dejarás mi alma en el Hades, hablando de Cristo. Por consecuencia, aquí fueron bautizados gentiles, sí, fueron bautizados, pero una vez que fueron salvos. ¿Entendemos? Pero esta doctrina Pablo ya no la practicó. El apóstol para nosotros es el apóstol Pablo. Entonces ya para terminar, nada más, ya no vamos a continuar, nada más Hebreos capítulo, el autor de los Hebreos, yo creo que es Pablo. Hebreos capítulo 1. Vamos a leerlo por favor en Reina Valera, repito. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hablando de los bautismos del agua. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6. Que le quede claro lo que habló el apóstol Pablo, porque yo creo que el apóstol Pablo es el autor de los Hebreos. O póngale, alguien erudito. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, Hebreos 6.1, por favor,
de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Son las primeras bases para que usted me entienda. Dejaron ya las primeras bases, los rudimentos, los cimientos. Como una casa en obra negra, pues eso es algo básico, por ejemplo, ¿me entiende? A ver si lo leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Ajá, ¿qué dice la Nueva Versión Internacional? Dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales, básicas, acerca de Cristo, dice el apóstol Pablo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, de obras muertas. Es decir, Pablo está diciendo ahí que ya no se les anda imponiendo a los hombres que anden haciendo obras para tener la fe de Cristo Jesús, para ejercer la fe en Cristo Jesús. Arrepentimiento de obras muertas, es decir, pastor, voy a dar mi testimonio de que cuando yo no creía en Cristo, era una persona que me llevaba borracho, tirado en la banqueta y todos los días. Son obras muertas ya eso. O a las personas que dicen, pastor, tuve que hacer muchas obras para poder ser bueno delante de Dios y siempre traté de portarme bien para agradar a Dios. Son obras muertas. Porque esas obras de arrepentimiento para Dios ya son elementales, son básicas, pues. Porque hay cristianos, sí se ve que hay cristianos arrepintiéndose y pasan al altar cada domingo para arrepentirse todo de que vieron La Reina del Sur entre semana. Vi La Reina del Sur, Padre, perdóname porque vi mucho de Netflix, perdóname, Señor. Y dice Pablo, es obra muerta, ya, Cristo ya te perdonó hace 2000 años, olvídate. Mejor escucha más palabras en lugar de que andes pidiendo perdón al frente, ¿no? Como dicen muchos, más vale pedir ¿qué? Perdón que permiso, algo así. A ver, nos quedamos ahí por favor, en el 2. Nos quedamos ahí en ¿dónde? En el 2. Quiero leer una Biblia ya para terminar, ya se nos está yendo tarde. Palabra de Dios para todos. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y lo dice Pablo, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Versículo 2, pues, ya para terminar. Mire, la doctrina de bautismos son las cosas básicas que hacía la iglesia judía y que practicaban los judíos, y que a los gentiles también los metieron en esa doctrina bautizando a Cornelio. Pero no es una doctrina para que usted sea salvo. Si a alguien lo vamos a bautizar, bueno, pues para darle gracias a Dios porque ya fue sumergido en Cristo, no para ser sumergido en Cristo, porque usted ya está inmerso en el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos esa parte? Usted ya está dentro. Entonces los rudimentos, las bases, lo más esencial, ya déjenlo, dice Pablo. Ya, ahora maduremos. Y cuando está hablando de Hebreos 6, está hablando de entender la justicia de Dios en Cristo Jesús, que somos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras. De eso habla el capítulo 5 de los Hebreos. En otras palabras, está diciendo, ¿está usted queriendo hacer obras y tratar de bautizarse para ser salvo y para ganarse el favor de Dios? No, porque usted tiene que dejar de ser niño y ahora entienda que la palabra de justicia es lo que usted tiene que aprender para ser un maduro y un adulto espiritual, y ya deje la doctrina yo no lo estoy diciendo, lo dijo el autor de los Hebreos, la doctrina de bautismos, de la imposición del mano, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, eso es como lo básico, pues. Si no te acercas a Dios, Dios te va a mandar juicio y vas a estar en el trono blanco. Eso es básico ya. O sea, ya pásalo. Ahora habla acerca de lo que Cristo hizo por ti en la cruz y que ya te declaró justo. De eso está hablando el apóstol Pablo. De antemano lea desde el capítulo 5 a los Hebreos para que vea el contexto de lo que viene hablando, para llegar al 6 y diga, estas cosas básicas ya pásenlas. Porque pastor, es que si no me bautizan en agua no me siento seguro que soy salvo. Lo echamos al agua, no importa, y sobre todo lo llevamos en diciembre, para que sufra más y para que, ay, sí me dolió, ay, estaba haciendo tanto frío, me dolió tanto, y ya con eso creo que soy salvo porque me dolió por tanto frío. Bueno, lo echamos en diciembre, no hay ningún problema. Si quiere que tardemos un minuto con usted dentro del agua, también lo hacemos. Todo lo que usted me diga lo vamos a hacer, pero ¿qué cree?
Esas son cosas básicas. Cornelio primero fue salvo, recibió el poder de Dios, fue bautizado por el Espíritu Santo, habló en lenguas, y una vez que fue salvo, lo otro fue extra. Entendamos, lo otro fue extra. No es algo de la doctrina que tenemos que enseñar ahorita, sino tenemos que darle la seguridad de salvación, que usted es justo por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y ya no alcanzamos a ver lo otro, nos quedamos ahí medio trabados, pero entienda, Gálatas capítulo 3, versículo, nos extendimos demasiado, pero no sé por qué nos metimos en este asunto de los hebreos. Gálatas capítulo 3, bueno, nos metimos por la idea esta, ¿no? Ya, mire, porque Gálatas 3, 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Entendió la parte bautizados en Cristo? Ahora estamos dentro de Cristo, revestidos de Cristo. Estamos dentro de Cristo, y luego dice, entonces si usted está revestido de Cristo y fe y sumergido en el cuerpo de Cristo, entonces ya no hay judío, fíjese, Gálatas 3, 28, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Concluimos. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Así es que dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni mexicano, ya no hay judío ni latino, ya no hay judío ni alemán, ya no hay judío ni francés, ya no hay. Si usted está en Cristo y fue sumergido en el cuerpo de Cristo, entonces está revestido de Cristo. No es más importante estar en Cristo y sumergidos en Cristo, ser el cuerpo de Cristo. No es más importante eso, como para querer ser judío y hablar hebreñol y parecer judío. Dejemos los rudimentos. Aunado a esto, en Semana Santa, acuérdese, y no en diciembre, podemos ir a bañarlo con unos ricos ceviches, una carnita asada a la orilla del río de acá. No, en serio, así vamos y los bautizamos, en agua. Pero acuérdese, no para ser salvos, simbolice algo que hizo ya Cristo por usted. Simbolizamos que estamos sumergidos ya en el cuerpo de Cristo, dentro de Cristo. Muy bien, pues damos gracias a Dios por las personas que nos están viendo en este momento. Tengo aquí conectada, bueno, los que tengo acceso a verlos, Rosalba, hermana Rosalba de Los Ángeles, California, la hermana Mirta Rojas también, que nos está viendo. Bendecimos sus vidas, y cada persona que está conectada, que no alcanzo a ver aquí, no los alcanzo a ver aquí, la verdad, en la pantalla. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Hoy celebramos el acto de la Cena del Señor como un acto de fe y de agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Ya no hay judío, ya no hay griego. Usted se ha sumergido en Cristo Jesús, y eso es lo más importante para los que vivimos en el nuevo pacto. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Señor, te damos gracias porque ahora estamos sumergidos en ti, que es lo más importante. Estamos dentro de tu cuerpo, estamos revestidos de ti. Ahora somos tu pueblo, somos tu iglesia. Gracias te damos por ello. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Hoy, como un acto de fe, recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Cierre sus ojos y puede tomar ahora el simbolismo del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque ahí fuiste traspasado por esos clavos, tus manos y tus pies. Fuiste latigado, fuiste golpeado, triturado, abofeteado.
literalmente tu cuerpo estaba atormentado por mí, por nosotros. Por eso creo que a través de tus heridas, esas heridas, yo fui sanado. Ahora véase sano. Cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier disfuncionalidad de órganos, vea ese órgano sano. Vea sus riñones sanos, vea su corazón sano, vea su sistema inmunológico sano, vea su sistema óseo sano, vea su sistema musculatorio sano, vea su sistema digestivo sano, su sistema endocrino hormonal, su sistema linfático, véalo sano, su sistema respiratorio, pulmones sean hechos nuevos, sistema circulatorio totalmente nuevo, sano, médula espinal produciendo sangre limpia en el nombre de Jesús. Luego dice el apóstol Pablo en el 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. También vea a Cristo en la cruz. Vea que hasta la última gota de sangre de su cabeza hasta sus pies fue derramada por amor a usted, y para mostrarle que esta copa representa ahora el nuevo pacto en Cristo Jesús, la manifestación del pacto eterno, donde ya lo declaró justo, perfecto, santo y sin mancha. Ahora usted está sumergido en el cuerpo de Cristo y ahora es parte del pueblo de Dios. Gracias, Señor. Hasta la última gota de sangre se derramó y se cumplió la redención eterna. Se pagó el precio eterno y quitaste toda naturaleza de pecado en nosotros y nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuimos tu plan inicial, fuimos tu propósito inicial, Señor, las naciones, para que tú vinieses a ser impartido en nosotros. Y cada día nuestra mente y nuestra alma es formada. Y te damos gracias porque nos hiciste la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque has perfeccionado el interior nuestro, lo que somos realmente. E independientemente de que aún pudiéramos estar fallando, creemos que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y que a través de ello tú nos ves a través de Cristo Jesús, a través de el cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso, al entender estos principios espirituales, yo creo que puedo permitir que tú te expreses a través de mí, Señor. Gracias te doy en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque somos sanos, somos justos. Gracias por tu justicia maravillosa, Señor Jesús. Cortamos la transmisión y les recordamos a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios que todos los viernes estamos analizando la carta de Santiago, 7 de la tarde acá en presencial, y a las 8 transmisión en vivo, y cada domingo a las 11 de la mañana igual presencial acá, y a las 12 del mediodía transmisión en vivo también para cada uno de ustedes. Cristo les ama y les recordamos, acá tienen una familia en Jalisco en Cristo Jesús. Cada persona que no haya recibido a Cristo
puede hacer esa oración, decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón, a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y mi Dios, y creo que moriste por mí en esa cruz, que bajaste a las profundidades y luego resucitaste al tercer día de entre los muertos. Gracias, Jesús, por ser mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Amén. Sea sano y sea libre. Nos vemos hasta la próxima. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros, en el nombre de Jesús.